Uno. Bien, muy buenas tardes a todos. Desde el equipo de PromaSafety le damos la más cordial bienvenida a este importante seminario que hemos titulado 10 retos en seguridad de máquinas para industrias manufactureras, con el cual aspiramos documentar y aclarar todas esas interrogantes que se nos han convertido en retos. Y para ello contamos con un excelente equipo de expositores con una amplia experiencia en los temas que trataremos. Agradecemos la presencia y el interés de todos por conocer estos 10 retos en seguridad de máquinas. Le damos la palabra a Leonardo Sánchez, quien explicará los retos número 1 y 2 referidos al, en primer lugar, el reto 1, desconocimiento de las normas de seguridad de máquinas, y el segundo reto, máquinas obsoletas sin seguridad desde su instalación. El ingeniero Leonardo Sánchez es ingeniero electricista, gerente de desarrollo de negocios de seguridad para la región de América. Es un profesional en seguridad de máquinas con más de 20 años de experiencia en la industria eléctrica y de manufactura. Tiene la certificación como experto en seguridad funcional para maquinaria otorgada por TÜV Rheinland, Alemania, que es un proveedor a escala mundial de servicios técnicos de seguridad y certificación. Tiene una experiencia en las normas OSHA, ANSI, NFPA, ISO, E y EC relacionadas con la seguridad eléctrica y de maquinaria, incluyendo experiencia con proyectos llave en mano para empresas multinacionales en diferentes segmentos como farmacéutica, alimentos, bebidas, pulpa y papel, automotriz, así como soporte a fabricantes de maquinaria e integradores de soluciones de seguridad en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Le damos la palabra al ingeniero Sánchez. Adelante, ingeniero. Ingeniero Sánchez, adelante, tiene la palabra. Perdón, estaba en mute y ya estaba hablando, disculpe. Adelante, tiene la palabra. Vale, gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Un honor para nosotros que nos hayan invitado a este exclusivo panel y queremos compartir algo de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, uno de los retos que planteábamos en el grupo era el desconocimiento de las normas de seguridad. Bueno, el reto real es dar a conocer estas normas de seguridad, que las compañías la conozcan. Y para este caso, quisimos utilizar un ejemplo de la vida real, algo que nos sucedió con un cliente. Pues obviamente no vamos a dar los datos del cliente, pero sí es una compañía multinacional, es una compañía global del sector farmacéutico, donde hicimos esta evaluación a lo largo de todas sus plantas en Estados Unidos y América Latina. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Entonces, en un proceso tan, digamos, familiar para algunas compañías, específicamente para las compañías norteamericanas, una de las normas que ellos deben cumplir es específicamente la norma de candadeo y etiquetado, o de bloqueo y etiquetado, o de libranza, como lo llaman diferentes organizaciones, y se conoce también de manera general como LOTO, o otras compañías lo conocen como LOTOTO. Es un nombre interesante, pero al final del ejercicio, esta compañía pues tuvo una situación bastante crítica. Podemos ir al siguiente slide, por favor. Ellos desafortunadamente sufrieron un accidente con consecuencia fatal. Esa información no la teníamos nosotros. Nos llaman y nos dicen, oye, ¿nos puedes ayudar a hacer una auditoría de nuestro programa de candadeo y etiquetado? Pues evidentemente que hicimos toda una evaluación de sus plantas. Dijimos, ok, sí, es viable. Empezamos a trabajar con ellos en las diferentes plantas. Nosotros enviamos nuestros resultados al corporativo que está ubicado en Nueva York. Al final del ejercicio, pues, nuestra auditoría de LOTO revela en qué porcentaje estás cumpliendo con esta norma en particular. Obviamente que esto aplica para todas las normas de seguridad de maquinaria. Nosotros, en nuestra evaluación, el porcentaje de cumplimiento estaba alrededor del 17 al 20%. Esto generó muchas alarmas dentro de la organización. Nos llaman y nos dicen que desafortunadamente no pueden estar de acuerdo con nuestro reporte, porque sus reportes internos indican que los cumplimientos están entre el 85 y el 95%. Me pidieron que fuéramos a Nueva York al corporativo a explicar la situación. Vamos y nos reunimos allá con los líderes globales de EHS y les mostramos el reporte y se los sustentamos, ¿no? La primera pregunta que yo les decía es, cuando nosotros fuimos a sus plantas, y la primera pregunta que hicimos es, basados ¿en qué norma
ustedes implementan su programa de candadeo y etiquetado. Desafortunadamente, el mayor porcentaje de personas que pasaron en esta entrevista no conocían las normas de candadeo y etiquetado. Y lo mismo sucede con cualquier norma de cualquier aspecto relativo al tema de seguridad de maquinaria. Entonces, el director global me decía, no, Leo, pues tienes toda la razón. O sea, si nosotros no conocemos la norma, estamos auditando basados en nuestras best practices o mejores prácticas. No estamos auditando basados en los requerimientos de la norma. Yo decía, y lo que tu gente estaba haciendo no estaba mal. Ellos se estaban basando con unos parámetros que ustedes les entregaron y para ellos esos eran los parámetros adecuados. Entonces ya empezamos a revisar y, por ejemplo, lo primero, no conocían la norma del OSTO. Todos ustedes ya la conocemos porque la hemos revisado en varios de los seminarios que he presentado. La OSHA 1910-147. Y si vamos un poquito más a ANSI, pues tomamos la ANSI Z244-1, que nos habla del otro y de métodos alternativos, una norma de las que yo utilizo más, son una de mis normas de cabecera. Adicional a esto, si nos movemos a la Comunidad Europea, tenemos la ISO 14118, que nos dice cómo evitar arranques inesperados en maquinaria. Entonces, no conocían estas normas de seguridad, entonces básicamente lo que estábamos haciendo ahí con ellos era explicándoles cómo debemos seguir estos lineamientos basados en los requerimientos normativos. Si lo regresan un poquito ya para terminar la idea, eso. Entonces, no estaban utilizando los dispositivos neumáticos, no conocían la norma de seguridad, hacían algunas anulaciones o no uso de las medidas de seguridad. Al no conocer la norma, pues evidentemente que no tenían punto de comparación y sus auditorías eran erróneas respecto a la norma. Quiero aclarar eso, no eran erróneas respecto a su criterio, sino a la norma. Vamos al siguiente slide. Entonces ya lo que hicimos con ellos fue empezar a trabajar en toda la parte de entrenamiento e incluso en esta compañía también ya hay varias personas al interno que se han certificado con los cursos que presentamos conjuntamente con PromaSafety, cursos de introducción y ya si alguien quisiera, pues también los cursos de certificación. Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, esto es algo, como les decía, que nos pasa con todas las normas de seguridad. Como todos ustedes saben, yo soy miembro del comité de ANSI de Estados Unidos que escribe las normas de seguridad de maquinaria. Van a ver ustedes a lo largo de la presentación bastantes requerimientos de Europa, de Estados Unidos. Muchos de estos requerimientos están en las normas ANSI, de la que soy el comité. Ahora precisamente estamos escribiendo una norma para hacer el mantenimiento de las soluciones de seguridad ya implementadas en maquinaria. Entonces, con PromaSafety, una vez terminemos de escribir la norma y ya la norma esté aprobada al 100%, pues les vamos a dictar una charlita en esa norma para que ustedes vean lo nuevo que vienen requerimientos de seguridad de maquinaria para el tema de mantenimiento. Entonces, ¿qué acciones tomamos con esta empresa? Entrenamiento, revisamos lo que ellos llaman su norma interna. Y siempre se los digo, yo no estoy de acuerdo con el término de norma interna porque quienes escriben normas son las organizaciones como ISO, ISE, etcétera. Yo lo llamo más bien la guía interna de la compañía. Entonces, revisamos esa guía interna porque la guía interna lo que debe hacer es referenciar las normas internacionales o nacionales que la organización debe seguir para estar en cumplimiento de los diferentes aspectos de seguridad. Algunos que tomaron entrenamiento pasaron a la parte de certificación y para finalizar, la actualización de las auditorías, pero en este caso estoy haciendo un gap análisis contra la norma de seguridad. Vamos al siguiente. El segundo reto es un reto que dice la gente, no, pero ¿dónde nos vamos a encontrar esto? Sí, mira, sucede en todas partes. Yo he tenido la oportunidad de participar en proyectos en Europa, participar en proyectos en Canadá, en Estados Unidos, a lo largo de Latinoamérica. Remotamente también en proyectos en Asia y máquinas obsoletas o no obsoletas, ¿no? Sino que máquinas que ya tienen unos ciertos años en el mercado te vas a encontrar todo el tiempo. Y sobre todo en algunas industrias, ¿no? Como la industria papelera, la industria de la madera también. Ahí vas a encontrar máquinas hasta de más de 100 años y funcionan de manera adecuada. Claro, estas máquinas desde su concepción no fueron diseñadas para implementarle seguridad. Entonces, uno de los retos grandes que se tiene, vamos al siguiente, por favor. Y es aquí donde nosotros desde el comité de ANSI, porque van a ver ustedes más adelante que para OSHA, para Estados Unidos, el responsable de la seguridad de maquinaria es el usuario final.
pero el responsable de seguridad para Europa va a ser el fabricante de la máquina. ¿Qué hemos hecho nosotros aquí en B11, que es el comité que escribe las normas de seguridad de máquina? Hemos dicho, ojo, vamos a incluirlos a todos. No podemos dejar que sea una responsabilidad solamente del usuario de la máquina, también es una responsabilidad del fabricante, pero también es una responsabilidad del consultor que está haciendo estos procesos y también es una responsabilidad del fabricante de los dispositivos de seguridad. Cada uno tiene, obviamente, su límite de responsabilidad en este proceso. Entonces, en ANSI lo que estamos haciendo es incluyéndolos a todos para que al final podamos tener una máquina segura, independientemente si es una máquina nueva o una máquina existente. Ahí, típicamente, lo que yo hago es recomendar la ANSI B11.0, porque es una norma que la hemos desarrollado de tal manera que complementa, o se ha desarrollado de tal manera que complementa todos estos factores que pueden intervenir en lo que es el desarrollo de una máquina. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias de que la máquina no tenga seguridad? Pues obviamente que va a tener accidentes. Y en el momento que tiene incidentes y accidentes, los empleados, la moral se cae de una manera impresionante. Gilberto y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en una compañía en República Dominicana, donde la persona que más se preocupaba por la seguridad de todos, desafortunadamente sufrió un accidente fatal y nos llamaron para que fuéramos a darles una charla, explicarles qué íbamos a hacer después de esta eventualidad y cómo íbamos a recuperar o digamos a trabajar fuertemente el tema de seguridad. Pero sí, ahí entendimos cómo realmente estas situaciones afectan a los empleados y definitivamente el rendimiento no fue el mejor. Fue bastante retador este caso. También, consecuencias de este reto de no cumplir con seguridad. Ustedes saben que para Europa existe la declaración de conformidad, de acuerdo a la directiva de maquinaria, perdón. Ahora, para Estados Unidos, en la ANSI B11.0 incluimos un documento que se llama el Statement of Conformity, ya que es también una declaración de conformidad respecto a las normas de seguridad. Entonces, dependiendo de la ubicación, pudiera incluso las plantas tener hasta multas por incumplimiento. Si nos vamos a OSHA hace en múltiplos de 7 sus multas y llega hasta el punto en que si no cumpliste, sencillamente pueden cerrar la línea o la planta de producción y eso es muy delicado, porque yo he trabajado en compañías que están en esa situación y las presiones que se manejan ahí son muy grandes. Ahora, con las nuevas tecnologías, obviamente que podemos evitar esta situación. Nos referimos a la afectación de la productividad, porque la idea que se tiene, y sobre todo por el concepto que manejan en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ellos hablan más de machine guarding. Cuando hablamos de machine guarding nos estamos refiriendo más a la parte mecánica de las máquinas. Eso está cambiando. Ahorita estamos hablando de seguridad funcional. Las normas ANSI están referenciando normas internacionales que hablan de seguridad funcional, ¿ya? En Estados Unidos se hablaba de control confiable. Aunque no hay una equivalencia directa, pues sí puede haber una relación entre el sistema de seguridad funcional y el sistema de control, y el sistema que ellos llaman control confiable. Entonces, al final del ejercicio, la conclusión es que a pesar de que la máquina tenga muchos años de haber sido diseñada, se le puede implementar un sistema de seguridad, sobre todo con las nuevas tecnologías que tenemos, sin afectar la productividad de la máquina. Siguiente, por favor. Entonces, todos conocemos el ciclo de seguridad de la maquinaria, lo hemos hablado, pero básicamente lo que hemos hecho cuando tenemos máquinas que ya tienen muchos años trabajando es seguir detalladamente el ciclo de seguridad de maquinaria que nos propone ANSI B11.0, porque ahí nos dice cómo abordar una máquina nueva, cómo abordar una máquina existente, cuáles son los pasos que debemos tomar, quiénes son las personas responsables y cómo ir verificando y validando cada uno de estos pasos del proceso para que al final obviamente que obtengamos una máquina segura. A mí hasta hoy no me ha tocado un caso donde yo le diga a un cliente que esa máquina tiene que mandar la obsolescencia porque no se le puede implementar una solución de seguridad apropiada. Lo que sí pudiera pasar es que la seguridad pudiera ser costosa, eso sí nos ha ocurrido, pero tampoco llegar al punto de decirle que no se puede implementar una solución. Y evidentemente que esto requiere también que internamente la compañía desarrolle competencias, que haya entrenamientos, que la gente de mantenimiento desarrolle ciertas habilidades en este tema de seguridad de maquinaria, para lo cual, pues saben ustedes que tenemos estos cursos de PromaSafety sobre introducción a la seguridad funcional y nuevamente, si alguien quisiera ir más allá, pues vienen los cursos de certificación, como están certificados nuestros colegas de PromaSafety también. Vamos al siguiente.
Entonces, ¿qué hicimos o qué es lo que típicamente hacemos en estos casos? Pues lo que tenemos que hacer es un inventario de máquina. Precisamente estoy haciendo este proceso ahorita para una compañía muy grande aquí en México y para sus plantas de México y sus plantas de Estados Unidos. Estamos haciendo un listado de máquinas y luego con ese listado las vamos a clasificar. ¿Cómo se clasifican las máquinas? En simples, moderadas y complejas. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Simples, moderadas y complejas nos referimos a la solución de seguridad, ¿no? No porque una máquina sea simple, las consecuencias de un accidente van a ser simples. No, en una máquina simple las consecuencias del accidente pueden ser catastróficas, pero sí la solución de seguridad va a ser una solución simple. Entonces, desde ese punto de vista es que lo miramos. Y quiero aclararlo, porque en una ocasión pues hicimos el mismo proceso para una compañía y me dijeron, Leo, pues voy a empezar por las máquinas complejas. Yo le dije, muy buena alternativa, pero no quiere decir que nos olvidemos de las máquinas simples, porque ahí tienes unos riesgos que todavía tenemos que cubrir. Dependiendo ya de los tipos de máquinas que tenemos, en algunas hacemos unos análisis de riesgos, habrá unos análisis de riesgo donde requerimos un equipo de trabajo mucho más amplio, o pudiera haber un análisis de riesgo donde en máquinas pequeñas pudiera ser un equipo más reducido, ¿no? De eso va a depender, digamos, la complejidad de la máquina y la complejidad de la solución. Y me regresa uno, perdón. Y el plan de remediación, que es en lo que muchos de ustedes han trabajado con nuestros colegas de PromaSafety, cómo hacer la remediación de todas las máquinas, cumpliendo con los requerimientos normativos, de tal manera que al final obtengamos, en el peor de los casos, ojo, en el peor de los casos, la misma productividad. Pero típicamente las soluciones de WLAN con PromaSafety o de PromaSafety con equipos de WLAN ayudan a mejorar la productividad de las máquinas. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí llega mi reto. Si tienen algunas preguntas, por favor, Nancy, tú dinos cómo es la dinámica ahora. Esperamos al final o las escriben en el chat, como ustedes prefieran. Muchísimas gracias por su tiempo y por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de nuestra experiencia. Si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes. Vamos a dejar, Nancy, con tu permiso y tu venia, las preguntas para el final. Para el final de la charla, las hacen por escrito. Vamos con el siguiente presentador, por favor, siguiente reto. Seguimos en el siguiente reto, los retos número 3 y número 4, a cargo de Steven Pasos, quien expondrá el tema prioridad entre producción y seguridad, y el otro reto, la percepción interna de la inversión en la seguridad de las máquinas. El ingeniero Steven Pasos es ingeniero eléctrico, summa cum laude, egresado de la Universidad del Sur de Florida, con título AA en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Edison en Florida. Tiene habilidades en la evaluación de las necesidades del cliente, organización de proyectos, planificación de ventas, habilidades de prospección, desarrollo de propuestas, conocimiento del producto, gestión de ciclo de vida, entre otras. Fue jefe senior, PM técnico en ingeniería eléctrica de la empresa Liburdi Automation desde el 2010 al 2015, en la supervisión y seguimiento de múltiples proyectos y coordinación del trabajo de los miembros del equipo para cumplir con los requisitos del proyecto, con recursos disponibles. Fue ingeniero de aplicaciones y ventas técnicas en Wheelan Electric y INC desde el 2019 al 2015 al 2019, identificando y estableciendo nuevos negocios, brindando soporte técnico de productos a los clientes y al equipo de ventas. Y actualmente es gerente regional de ventas para América Latina de Wheelan Electric INC, donde tiene la responsabilidad de visitar las ubicaciones de los clientes para evaluar los requisitos, demostrar ofertas y proponer soluciones estratégicas para diversas necesidades, así como el incremento de las ventas en un 52% en 2 años consecutivos. Le damos la palabra al ingeniero Pasos con sus retos 3 y 4. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias a todos y al equipo de PromaSafety por la oportunidad que nos dan el día de hoy. Estamos muy a gusto y de tener la oportunidad de participar en este evento. Le damos las gracias a todos los participantes también que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, para no quitarles mucho más tiempo, empezamos. El tema que vamos a poner ahorita es la prioridad entre producción y seguridad. Si seguimos al siguiente slide, pues yo digo que el problema está ahí en el título de que hablamos de prioridad entre producción y seguridad.
Sí podemos entender que a nadie le pagan por no tener accidente y le pagan por producir, de eso estamos todos de acuerdo. Ahora, el poner la seguridad como una prioridad, como todos sabemos, las prioridades en una empresa cambian, por lo que la seguridad debería ser una parte de la cultura de la empresa. Y como el título lo dice, pues hoy puede ser la prioridad, puede ser la producción, mañana la prioridad puede ser desarrollar o sacar las muestras de un producto nuevo, por lo que nuevamente la seguridad debería ser algo de la cultura de la empresa. Lo otro es que se tiene un concepto errado de seguridad. Y anteriormente, como se hablaban de guardas fijas en la parte de seguridad, se veían como seguridad versus productividad. Y como vemos en la imagen, la primera imagen, cuando se hablaba de seguridad, era una guarda donde te iba a prohibir el acceso, digamos, a tu máquina o el robot o en sí lo que estaba, la maquinaria que estabas protegiendo. Cuando en sí la seguridad debería ir en paralelo con la productividad, no debería afectarla. Entonces, el concepto debería ser seguridad y productividad, van una de la mano. Y bueno, esto se debe, porque ese concepto errado se debe, nuevamente, como lo comentó el ingeniero Leonardo anteriormente, al desconocimiento de las normas de seguridad funcional de maquinarias. Ahora, si seguimos al próximo slide, por favor, Nancy, ¿cuáles son las consecuencias que hemos visto en estos retos? Y muchas empresas, nosotros, como lo dice el título, nos han dicho, no, la prioridad aquí es la seguridad. Y nuevamente, lo repito, pues ahí está, el concepto es un poquito errado porque debería ser parte más bien de la cultura de la empresa. ¿Y qué causa esto? Esto lleva a tener trabajadores lesionados, y estos trabajadores son lesionados debido a que los dispositivos de seguridad terminan siendo anulados o pueden ser bypaseados, ya sea porque tengan cierta presión de que tienen que aumentar la productividad. Y ya al tener estos trabajadores lesionados, o que incluso puede llegar también a causar un daño en la máquina, tenemos máquinas inactivas o paradas, y esto representa un paro de producción. Ahora, ¿cómo nosotros, si seguimos al siguiente slide, por favor, Nancy, cómo nosotros solucionamos este reto? Pues una pregunta que les hacemos a la mayoría de los clientes es: ¿cuál es el valor? ¿Qué representa? ¿Cuánto representa para ellos la pérdida de ingreso por paro de una máquina o una línea de producción? Lo otro que le podemos, bueno, ya ellos cuando te dan su respuesta y lo que ya como que empiezan a pensar un poco y dicen, pues, si tiene algo de sentido la solución o al punto al que ellos van. Luego le preguntas si han tenido algún accidente en las máquinas. Nos ha pasado, y tanto a clientes que hemos visitado con el ingeniero Leonardo y con el equipo de PromaSafety también, del equipo de William con PromaSafety en conjunto, en que muchas veces te dicen, no, no hemos tenido ningún accidente. Ya cuando vuelves y preguntas te dicen, oh, pues sí, hace un mes o hace 2 meses hubo un accidente, y ahora que recuerdo, hace 6 meses también hubo un accidente. Entonces ya de ahí empieza, digamos, como que a crear esa, no digamos una intriga, pero sí como que esa, esa duda, o ya el cliente empieza a entender de que lo que se le va a proponer no es algo que tiene sentido y que en sí lo va a ayudar a su empresa. Y si seguimos a las acciones de la empresa, de lo que nos ha pasado, por favor, Nancy, el próximo slide, es que empezamos con ciertos seminarios donde empezamos a cambiar la cultura de la empresa, y aquí estos seminarios vamos educando, digamos, desde los gerentes de la planta hasta los operadores. Ya después de ahí se habla también del ciclo de seguridad de maquinaria, como comentó el ingeniero Leonardo anteriormente. Se ve el interés también de conocer el ciclo de seguridad de la maquinaria. Esto nos lleva a la auditoría de planta, luego a hacer unos análisis de riesgo, y a la final se ha creado un mejor ambiente de trabajo seguro, porque al tener también una, una fatalidad en la planta, como comentó también el ingeniero Leonardo, pues baja la moral también de la empresa. Y Dios no lo quiera, si llega a pasar en que ya haya multas y lleguen a cerrar la planta, pues ya se imaginan también todas las consecuencias que esto trae. Ya llegando, saltando al próximo reto, la percepción interna de la inversión en la seguridad de las máquinas. Pues este va de la mano, digamos, con todos los retos que hemos hablado anteriormente. Por favor, el próximo slide, Nancy. Y aquí no logré encontrar esta imagen en español, pero podemos decir que si piensas que la seguridad es costosa, un accidente lo es mucho más. Si seguimos al siguiente slide, por favor, Nancy.
Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado con los clientes? Que ellos nos dicen, no, lo que pasa es que nosotros compramos unos componentes y eso salió muy costoso, los implementamos y a la final los operadores anularon los dispositivos y no, eso afectó la producción. Cuando los instalamos, pues simplemente, nuevamente nos afectó la producción. ¿Cuáles son las consecuencias del reto? Nuevamente los dispositivos terminaron anulados, tal vez tuvieron alguna fatalidad o simplemente ya no implementaron el sistema de seguridad. Si seguimos nuevamente a la solución al reto, nosotros le hacemos entender al cliente que una falsa seguridad o es una solución, o viene siendo, o una solución mal implementada, simplemente le genera estos retos, lo que ellos comentaron anteriormente, de que los componentes tal vez les salieron muy costosos o los operadores los anularon, que a la final no, tal vez le generó otros accidentes y es porque no se ha llevado el debido proceso, no se ha cumplido el debido proceso y por eso de ahí le explicamos el proceso del análisis de riesgo, el ciclo de seguridad de maquinarias y los ayudamos también a generar un presupuesto, porque tal vez nos pasó en una empresa que pues tuvieron un accidente, salieron todos, digamos, todos los del equipo de la planta, ya sean de ingeniería, etcétera, y pues simplemente cada quien dio una idea de qué se podía poner en esa máquina para hacerla más segura. A la final, pues cuando se implementaron todos estos dispositivos que pues tuvieron otro accidente y nuevamente porque no se llevó a cabo el debido proceso. Y lo que se implementó en sí no cubría todo lo que se necesitaba para hacer esa máquina segura. Nuevamente, aquí sí saltamos al próximo slide, por favor, Nancy. Se realizaron seminarios, muchos conocían algo de las normas que se requerían para las maquinarias y obviamente esto lo van a hablar más adelante nuestros compañeros. Se entendió el ciclo de seguridad de maquinaria, se realizó una auditoría de planta donde se catalogaron las máquinas, como comentó el ingeniero Leonardo Sánchez. Se realizó un análisis de riesgo adecuado en esta máquina, donde en sí se logró llegar a la solución que se requería para esta maquinaria y nuevamente se volvió a ganar la confianza, digamos, de todos los operadores en esta máquina, generando un ambiente de trabajo seguro. Muchísimas gracias a todos y pues cualquier duda o comentarios, preguntas, nos esperamos hasta el final. Nancy, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Bien, seguidamente vamos con los retos 5 y 6, que tienen que ver con la capacidad interna para ejecutar proyectos de seguridad de máquinas. Y el siguiente reto, capacidad de los fabricantes para entregar máquinas bajo normas de seguridad. A cargo de Surena Andrea Cardoso. Surena Andrea es ingeniera electrónica en automatización y control, egresada de la Universidad Rafael Bello Suchacín en Maracaibo, Estado Zulia. Posee certificado básico e intermedio en programación de controladores lógicos, avalado por el Colegio de Ingenieros del Estado Zulia. Igualmente es técnico solar con certificado en altura de la 20 Solar Energy, certificado también de técnico de ventas e instalación de sistemas fotovoltaicos de 20 Solar Energy. Así como también posee certificado de técnico en seguridad de máquinas 1, avalado por PromaSafety. La ingeniera Cardoso es gerente de ventas de los sistemas off-grid en 20 Solar Energy en la región andina. Ha participado en solicitud de licitaciones de proyectos solares con la empresa 20 Solar Energy en lo que tiene que ver con la implementación de sistemas fotovoltaicos en proyectos residenciales en Santiago de Chile y en la habilitación de sistemas fotovoltaicos en diversos sectores de la comuna de Dalcahué. Adelante, ingeniera Cardoso, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos, desde Maracaibo, desde Venezuela. Bueno, honrada de participar acá, de nutrirme también de la experiencia de cada uno. Y bueno, empiezo a ver. Aquí estamos tocando el tema de si cierta empresa, o el reto es que si realmente tienen la capacidad, bueno, empresas manufactureras, tienen la capacidad realmente de ejecutar por sí mismos esos proyectos de seguridad de sus mismas máquinas. Entonces,
¿Me puedes ayudar pasando la diapositiva? Gracias. Excelente, Andrea. Entonces, si tienen la capacidad de poder por sí mismos llevar a cabo todo ese ciclo de vida de seguridad. Entonces, bueno, le doy la palabra. Bueno, muy bien, Andrea. El reto que se plantean las empresas, es un reto muy difícil. Sí, Ronnie, vamos a compartir las diapositivas. Es decir, ¿cuál es este? Las empresas creen, y eso es una experiencia que puedo compartir de hace 30 años, las empresas creen, y estoy haciéndolo con el mayor respeto a las empresas que nos acompañan el día de hoy, que pueden asumir un proyecto de seguridad de máquinas por sí mismos. El problema es que no conocen muchos de sus ingenieros las normas y los estándares, los requerimientos funcionales, los diseños eléctricos y mecánicos, no conocen lo que es verificación, no conocen lo que es integración mecánica, no conocen lo que es integración eléctrica, no conocen validación, nunca han sido entrenados en seguridad de máquina, pero tratando de ahorrarse un dinero, dice, yo pongo el switch, yo pongo la cortina, yo voy y compro la cortina, hago toda una serie de cosas saltándose este ciclo funcional de vida de la seguridad. Entonces, esa capacidad interna no la tienen, porque nunca han hecho un proyecto de seguridad, pero no porque no han querido, sino porque su rubro de negocios no es el de seguridad de máquinas. Usted va a una empresa manufacturera, usted hace madera, usted hace cerveza, usted hace Pepsi-Cola, usted hace electrodomésticos, pero seguridad de máquinas no ha hecho, no tiene por qué hacerlo porque ese no ha sido su rubro. Entonces es muy fácil que se salte alguno de estos pasos, y saltarse uno de estos pasos es llevarlo al accidente. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre en este reto, que el problema está en que no tienen esa capacidad. Como consecuencias, ¿verdad? Al planteamiento que nos presenta Andrea, no tienen capacidad para hacer el análisis de riesgo. Nunca han hecho un análisis de riesgo, no conocen exactamente cuáles son los alcances de la norma 12100, la norma 13491, la norma ANSI B11, jamás la han escuchado. Sin embargo, se plantean eso. No, vamos a hacer un análisis de riesgo. Yo doy una vuelta a la máquina, veo dónde fue un switch, o peor, lo peor de lo peor. Viene un proveedor y me dice que aquí van 2 switches y van 3 cortinas y la orden de compra para las 3 de la tarde. Y por supuesto todo sale mal. Cuando nosotros vamos, todo sale mal porque pues obviamente está mal hecho, mal diseñado. No conocen lo que es el diseño y la verificación. Y eso parte de lo que decía Leonardo al principio. O sea, hay que conocer no las normas internas, porque las normas internas no son normas, las normas internas son guías. Norma es una palabra muy dura, regulaciones, eso la establecen los organismos legales. Norma la 13491, norma la 12100, no los reglamentos internos. Cumpliendo los reglamentos internos, están todavía violando las normas exteriores. ¿Qué le parece el ejemplo de Leonardo en una empresa en Nueva York? Una gran corporación, por cierto. Y por último, cuando van a hacer la instalación y validación, desconocen exactamente cómo se va a hacer la instalación y validación de los elementos de seguridad. Vamos a repetir lo que está dentro del contexto de seguridad. Esas son las consecuencias de no conocer esto. ¿Cuál es la solución? Primero, contratar, si no lo conocen, hacer un análisis de riesgo efectivo, por lo menos para que sea el punto de partida. Y después, ¿verdad? Buscar lo que se llama un equipo y procesos eficiente y eficaz para realizar lo que es la implementación de los proyectos de seguridad. Proyectos de seguridad son proyectos de seguridad, son proyectos para salvar vidas. Yo he visto a lo largo de mi carrera muchos errores de gente intentando hacer costosos proyectos de seguridad y botando el dinero porque al final no lo logran hacer como debe ser bajo las normas. Siguiente reto, Andrea. Perdón, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un análisis de riesgo con una empresa especializada. Pudieran ellos luego hacer el diseño y la verificación. Pudieran hacer la integración, eso todavía, si están supervisados, todavía eso es válido. Y por último, una validación en la empresa especializada. Y esto pasa para el siguiente reto también. Adelante, Andrea, con el siguiente reto. Léalo, por favor, plantéelo. Bien. Lo siguiente es, realmente
ver si el equipo que estoy adquiriendo, el equipo puede cumplir con esas normas de seguridad. Es decir, esa capacidad de los fabricantes que pueden dar como producto final un equipo que cumpla con las normas. Muchas veces los manuales, chequemos los manuales de ciertos equipos, no necesariamente vemos que están cumpliendo con las normas o con ciertos estándares. Entonces nos preguntamos cómo puede el fabricante cumplir con esas normas a la hora de elaborar el equipo y poder distribuirlo. Excelente, excelente. Ustedes como usuarios finales tienen un reto, comprar máquinas seguras, pero van y la compran a un fabricante que no sabe que es una máquina segura. ¿Por qué no lo sabe? Bueno, porque no está expuesto, porque nadie se lo exige, porque viene de un país donde no hay exigencias. Ese es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, ustedes van y la compran en Europa. En Europa, como lo decíamos al principio, es mandatorio, según las normas europeas, que si va para la Comunidad Económica Europea, tiene que cumplir con las normas de seguridad, porque el OEM, o sea, el fabricante de la máquina, es responsable. Pero cuando eso viene de Europa, a nuestros países latinoamericanos, a México, a Colombia, a Brasil, a Chile, no tienen que hacerlo, porque nadie se lo exige. Entonces, ¿cuál es el reto? Que el fabricante de máquina tampoco sabe cuáles son las normas. ¿Cuáles son las normas internacionales? Él sabe muy bien cómo hacer una guillotina, lo sabe hacer perfectamente. Nunca vamos a dudar de su capacidad para hacer una embotelladora, una guillotina, pero cuando se refiere a cuáles son las normas de seguridad de la guillotina, probablemente ni las conozca. Y esos son casos que nos hemos tocado, hemos tratado con mucha frecuencia. ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, en Estados Unidos, si el fabricante viene de Estados Unidos, el reto va a ser para los colegas que están acá, que son de Estados Unidos. El usuario final, es decir, la fábrica es la responsable, en el caso de los Estados Unidos. Así que tiene que exigirle también al OEM que coloque las guardas bajo las normas, norteamericanas o europeas, no importa, cualquiera de las dos va a cumplir. Si es en Europa y usted está en Europa y fabrica en Europa y va para Europa, pues el OEM está conminado por la ley, so pena de que puede ser multado, de que efectivamente las máquinas cumplen. Si está en Brasil, existe una existe una directiva maquinaria, la R12, que establece que deben hacerse análisis de riesgos y que el fabricante, tanto el fabricante como el OEM, van a ser corresponsables en, digamos, la consecución de las normas de seguridad. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Capacidad interna del equipo de trabajo de desarrollar OEMs y de trabajar con OEMs, fabricantes de máquinas, en los cuales haya una exploración sincera. No puede ser, y esa es una pregunta que yo siempre hago. Usted va a comprar una máquina en Europa o va a comprar una máquina. Lo primero que le sacan es el presupuesto de seguridad. O sea, no puede ser que usted vaya a comprar una máquina y lo primero a lo que apegan los fabricantes en otro lado es: no te preocupes, yo te quito todo lo que corresponde a seguridad, que hace la máquina más cara, y tú se lo pones allá en Latinoamérica, o se lo pones allá. Y resulta que nunca se lo pone porque no lo sabe, no se lo pone porque está asumiendo que lo van a colocar acá. ¿Me entiendes? Y eso no pasa. Esa no puede ser un compromiso, o sea, la seguridad no puede ser un elemento de negociación. La máquina tiene que ser segura, independientemente de dónde venga e independientemente de dónde sean. Esas son máquinas que tienen que ser seguras siempre, independientemente de dónde venga el fabricante. Y si no tiene esos conocimientos, usted tiene que buscar una consultoría externa, tiene que asesorarse. Nosotros hemos servido de interlocutores entre los fabricantes y los usuarios, en los cuales les decimos: mire, señor fabricante, usted me hace la máquina segura porque esa va para, qué sé yo, va para Antofagasta, en Chile, y quiero que cumpla estas normas, o va para Tamaulipas y quiero que cumpla estas normas. Y estas son las normas que quiero que cumpla, y cuando llega la máquina verificamos que efectivamente cumpla, actuando en nombre del cliente. Bueno, ¿dónde se va a instalar la máquina? ¿Cuáles son las regulaciones y las normas? El equipo que debe estar enfocado con una completa disponibilidad para aumentar su capacidad interna y, por supuesto, hacer una consultoría externa. Si las empresas no lo saben, deben ser muy sinceros y decir: yo no sé cómo hacer que mis máquinas sean seguras.
vamos entonces a buscar las asesorías externas. Nancy, siguiente reto. Muchísimas gracias, Andrea. Buen trabajo. Adelante, Nancy. Bien, culminamos este seminario de los 10 retos en seguridad de máquinas con el reto 9 y 10, titulado, perdón, Estamos en 7, perdón, Nancy. Perdón, 7, sí. reto 7. Continuamos con los 7 y 8, referidos a la inversión en la seguridad de máquinas, y el reto 8, el análisis de riesgo, punto inicial de un plan de seguridad de máquinas, a cargo de Jimmy Pineda. Jimmy Pineda es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Santiago Mariño en Maracaibo, Estado Zulia, con máster en tasación en la Sociedad de Ingeniería de Tasadores de Venezuela, diplomado en metodología de la investigación y diplomado en docencia universitaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maestría en Sistema de la Calidad de la Universidad Católica Andrés Bello, especialización en Desarrollo Organizacional en Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido consultor en los procesos de gestión basados en las normas ISO 9000, en Sin Fronteras Company International, CA, y Sin Fronteras Chus en Caracas, así como también en Copy Solution y en empresas de Florida, Estados Unidos. Coordinador de calidad y analista de riesgo desde 2017 hasta la actualidad en Seijiro Yasawa Iguay, División de Maquinarias Pesadas, Venezuela de Panamá. Es asesor en las áreas de gestión por procesos, sistema de gestión de la calidad, programas, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, auditorías en el área de sistema de gestión ISO, planificación estratégica y prospectiva, diseño, desarrollo e implantación de normas, manuales y procedimientos organizativos, manejo de herramientas gerenciales, indicadores de gestión, seguridad industrial, seguridad laboral, y es asesor en normas ISO 9000, 9001, 14000, OSHA, 18000, gestión de proyectos, medición de trabajo, mantenimiento industrial y análisis de riesgo. Tiene la palabra el ingeniero Jimmy Pineda. Adelante, ingeniero. Hola, muy buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a ProMasaFace, ingeniero Gilberto. Y muy buenas tardes a los clientes que nos acompañan, a los potenciales clientes. Para mí es un honor, de verdad, la invitación y compartir mi experiencia y mis conocimientos de todos los enfoques que he podido trabajar, laborar, integrarme, pasar en la vida, pues. Entonces, partiendo de estos retos, o de la hilación de estos retos que me corresponde como el reto número 7, me vuelve la lámina, licenciada, por favor. Yo le proyecté unas imágenes en relación al título, que es lo que la inversión en seguridad de máquinas, que es ese reto tan importante cuando invertimos en una máquina cuya inversión no es solamente la adquisición, sino también toda la logística que implica el aseguramiento de la misma para el traslado y, como lo dijo el ingeniero Gilberto, para las normas de operatividad de esos equipos. Por eso le coloqué allí una serie de maquinarias que son sumamente costosas, el cual he tenido la oportunidad de intervenir en su gestión, en su operatividad, en su parte de análisis y lo que significa la seguridad de la misma para el cliente. Estos clientes que nos están escuchando en este momento, que dicen o que comentan, voy a comprar un equipo tan costoso. ¿Tengo que invertir en la seguridad de máquinas? ¿Sí o no? ¿Tengo que invertir en la seguridad de esas operaciones? ¿Sí o no? ¿De sus componentes? ¿Sí o no? Y empieza toda esa serie de disyuntivas donde, por ejemplo, en la parte inferior izquierda hay una máquina, un montacarga, un equipo tan costoso como ese de origen alemán, cuyos componentes son de muchos sensores computarizados. Dice el cliente, ¿tengo que invertir en esta seguridad? ¿Sí o no? Y por supuesto, ProMasaFace le dice que sí, que invierta. ProMasaFace, siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, licenciada, por favor. ProMasaFace parte de una premisa muy importante, el cual yo les coloqué aquí como texto, ya la voy a leer. Es importante, cliente, que usted invierta en su seguridad, no solamente en comprarla, no solamente en todo lo que significa la logística de transporte, sino también en la inversión de esa seguridad en cuanto a operatividad, en cuanto a aseguramiento de vida útil de dicho equipo.
Allí coloqué también una maquinaria muy costosa de origen alemán, coloqué también una maquinaria muy costosa, el cual he tenido oportunidad a través de la transnacional que yo asesoro, que es una transnacional japonesa, que adquiere diferentes tipos de maquinarias muy pesadas y de muy altos costos en dólares y las traslada a diferentes países como Panamá, Nicaragua, Venezuela, inclusive allá mismo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Promasa Face cuando el cliente adquiere una máquina? Partimos de una metodología de análisis de inversión, una metodología que tiene un objetivo estratégico, que es lo que toda empresa está buscando, que ese equipo tenga el retorno de esa inversión en términos de rentabilidad para el cliente. Cliente que invierte en una máquina, Promasa Face dice o le sugiere o ofrece a su equipo profesional, nosotros le hacemos un análisis que más adelante en el siguiente reto se lo voy a explicar, un análisis de inversión de máquinas, partiendo de la metodología que está escrita, simplemente un objetivo estratégico en el retorno de esa inversión, mi ganancia, cómo va a estar mi ganancia antes que mi equipo esté en obsolescencia. ¿Recuperé la inversión? ¿No la recuperé? ¿Sí la recuperé? Dado esto, por supuesto, basado en mi experiencia y otras algunas consecuencias de este reto, unas consecuencias de algunas experiencias que he vivido cuando no hay una inversión en la seguridad de máquinas. Una de las primeras consecuencias, y hay muchísimas, pero yo le traje unos 3 bloques de las que más se redundan en el mercado. Por ejemplo, es el reclamo por pérdida de costo de inversión. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hay un cierre de ejercicio, ya sea anual, trimestral, depende de la política de la empresa, hay un total de reclamos que sucedieron por costo de inversión. Aunado a eso, también tenemos una consecuencia que redunda mucho, que es las lesiones y pérdida de materiales. Muchas empresas tienen como prioridad la pérdida del material. Yo como asesor, consultor o Promasa Face como empresa es más importante esa lesión, porque es una hilación de lesión y materiales, es lo que dijo el ingeniero en uno de sus retos, esa integración de lo que es la seguridad de máquina con la seguridad laboral o la seguridad del empleado, del operario. Por supuesto que eso conlleva a una inversión en activo, a capacidad instalada, primas de seguro y eleva mucho lo que es el costo de la adquisición de esa máquina. No obstante a eso, también tenemos como otra consecuencia que redunda mucho en todas esas experiencias, en todas esas en ese caminar que uno tiene como profesional, son las metas de producción no alcanzadas. Suele suceder, actualmente está sucediendo con la situación, mucho embate económico y las metas de producción o los objetivos estratégicos no son alcanzados, o las metas o los objetivos organizacionales no son alcanzados. Y por supuesto que hay una ausencia de programa de gestión o existe el programa de gestión, pero no está siendo monitoreado o adecuado a la realidad que tenemos actualmente, porque cualquier empresa se puede asesorar en un programa de gestión de riesgo. Pero ¿qué pasa? Es ineficiente, es ineficiencia. Es ineficiente dicho programa porque no se está adecuando a la realidad o a lo que está suscitando para el momento. Siguiente lámina, por favor, licenciada. No obstante a esto, Promasa Face, en sus investigaciones, con su experiencia, con su equipo técnico, tiene una solución a este reto. No solamente al reto de las consecuencias que en la lámina anterior yo expliqué, hay muchas soluciones, muchas estrategias, mucha documentación y basado en su experiencia en el equipo técnico, Promasa Face dice, vamos a implementar un programa de análisis de inversión, considerando aspectos medulares como los costos directos y los costos indirectos. Cuando hablamos de costo directo y hablamos de cualquier estrategia que queramos implementar, siempre yo como auditor lo digo, tenemos que basarnos en hechos y en evidencias. Hechos y evidencias de situaciones pasadas. Hechos y evidencias de situaciones pasadas hiladas con los hechos y evidencias actuales. ¿Qué relación tienen estos hechos y evidencias? ¿Qué relación tienen estos hechos y evidencias con hechos y evidencias pasadas y antepasadas? Y hace una hilación de las mismas, que por lo general siempre traen las mismas variables acompañantes.
Estos hechos de evidencia siempre, por lo general, traen variables acompañantes y son muchas variables que podemos analizar. La lámina anterior, por favor, licenciada. Basado en esto, por supuesto, ese retorno de inversión, podemos hacerlo a un nivel de conocimiento, podemos hacer unas gráficas, una serie de análisis, podemos hacer una serie de análisis, dónde estoy actualmente, dónde quiero llegar y dónde está mi aspecto seguro, como usted lo está viendo en la gráfica, que yo quiero buscar, ese aspecto seguro que sea diferenciador, ese aspecto seguro que yo como cliente, yo como ProMasaFei abordo a mi cliente. A mi cliente yo quiero le quiero dar una solución de análisis de inversión. ProMasaFei tiene conocimiento, tiene la evidencia, tiene la capacidad y las competencias para decir, cliente, vamos a hacer un análisis de inversión. Pero ¿cómo hacer ese análisis de inversión de máquina? Basado en el seguimiento, documentación, controles implementados, seguridad de fabricante. La seguridad de fabricante es muy importante. A veces, pongo un ejemplo muy breve. Una de las empresas actualmente que yo estoy asesorando hizo la adquisición de un equipo muy costoso en Alemania. Llegó el equipo muy costoso aquí a Venezuela, adecuado según las especificaciones del cliente, y cuando llegó no vino con las especificaciones de seguridad. Dado eso, los operarios, basados en sus conocimientos previos de otras máquinas, de otros equipos que no son tan actuales como este equipo que tiene tantos sensores, computarizaciones y una serie de dispositivos de partes muy delicadas, ¿qué les pasó? Dañaron el equipo en tiempo de garantía. Entonces, ¿qué les faltó a ellos? Hacer un análisis de inversión. ¿Qué les faltó a ellos? Decirle, ProMasaFei, necesito un análisis de inversión. Siguiente la mía, licenciada, por favor. No obstante eso, tenemos unas acciones muy importantes. Unas acciones que yo recomiendo basado en las normas ISO, que es el ciclo PHBA. ProMasaFei recomienda un enfoque basado en procesos. ProMasaFei aplica herramientas de un enfoque basado en procesos, que es el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Todo esto, ese PHBA es constante. Ese PHBA es para cualquier actividad, para cualquier requerimiento que tenga el cliente que le diga, ProMasaFei, necesito un asesoramiento. Nosotros te lo brindamos basado en nuestro ciclo PHBA, un enfoque basado en procesos, un planificar. ProMasaFei define los objetivos cuando ese cliente adquiere una máquina, un equipo de protección, un equipo de seguridad. ProMasaFei define los objetivos, las metas, establece las... Se desconectó un poco. Retomo si me están escuchando, ¿me están escuchando? Y Adelante, Jimmy, sí, te escuchamos. Perfecto, se desconectó, pido disculpas al respecto. ProMasaFei, entonces, como le venía haciendo el comentario, adquiero mi máquina, adquiero mi equipo y voy a hilar esa experiencia o más adelante con un reto que es muy importante. Adquiero mi equipo y simplemente llego acá y lo implemento en la actividad que requiero, pero el equipo se puede dañar, que es lo que está pasando en este momento con otros clientes también, porque no tengo el conocimiento de lo que es, como dice el reto 5, la percepción de que necesito un análisis de seguridad de máquina. Entonces, planificar, hacer, verificar y actuar, lo leo un poco. ProMasaFei vamos a hacer, facilitamos los recursos, establecemos las competencias, obtenemos datos y registros y ejecutamos la tarea aplicando los procesos. Esto es muy importante el hacer. Cuando hago, verifico, analizo los datos, evalúo el desempeño y analizo las desviaciones e informo. Pero no solamente es que voy a analizar, también tengo que actuar, tengo que tomar acciones correctivas, tomar acciones preventivas y, por supuesto, lo que se denomina la mejora continua. Es un ciclo muy importante. Es un ciclo muy importante que después de yo cada fase de actividad me traiga un equipo en este momento. Yo necesito una metodología, como lo comenté al principio de la lámina, basada en el retorno de inversión. El enfoque de ProMasaFei es, yo te ofrezco una serie de aspectos, pero siempre en tu requerimiento, que es el retorno de mi inversión. El retorno de mi inversión en términos de obsolescencia del equipo. Siempre la misma, por favor, licenciada.
No obstante a esto, por supuesto, existe, y estoy hilando mucho en lo que lo dijo el ingeniero, el desconocimiento de las normas de seguridad de máquina. Por ejemplo, antes de leer este párrafo, vemos un equipo que se adquirió de muchos miles de dólares. Aproximadamente, le digo que ese equipo, para cuando entonces yo lo estaba asesorando, lo adquirieron entre $450,000 y $480,000. Un equipo que está destinado simplemente al uso de extracción de tierra, se llama equipos para tierra, una excavadora. El cliente adquirió este equipo y lo llevó a un sitio donde extraen un material, la materia prima para hacer los parabrisas. El equipo no estaba apto para este tipo de trabajo. Sin embargo, el equipo, por ser de alta envergadura, de cumplir las normas de calidad de Alemania, solamente su operación fueron de 3 meses, donde sus componentes como la tolva, dientes, líneas hidráulicas, brazo, balancín, fueron deteriorados de una manera abismal. El equipo cayó en pérdida, por supuesto, de una manera muy, muy drástica. ¿Y qué les faltó? No conocían a ProMassafei que le diera la seguridad, el asesoramiento de por qué, cuál es el destino de ese equipo, cuáles son las normas, cuáles son las adecuaciones que tú tienes que hacerle a ese equipo para que opere bajo altas temperaturas. No obstante, por supuesto, dice el texto, la incongruencia y el desconocimiento de las aplicaciones, además del uso incorrecto de las especificaciones del producto por el fabricante, son aspectos medulares que coadyuvan a la ocurrencia de accidentes y por ende en las operaciones. Cuando digo accidentes, fíjense que hubo un operario que estaba en la cabina. Como es un material, es importante la anécdota, como es un material de mucho, es una ferromagnetita, todo lo que tenga que ver con electrónicos va a causar una distorsión. ¿Y qué dijo el dueño? Retírale todo lo que sea electrónico, inclusive el aire acondicionado que trajo ese equipo en la cabina, pues un equipo de muy altas especificaciones tecnológicas. Pasó que el operario se desmayó con una hipertensión dentro de la cabina por los altos grados de temperatura. Entonces, lo que estamos diciendo, hilando lo que es la norma de seguridad del equipo con un alto grado de inversión, $480,000, con los operarios que sufren esos accidentes laborales. Y ahí donde cabe la frase que dice, coadyuvan a las ocurrencias de accidentes y por ende en las operaciones. Siguiente lámina, por favor, licenciada. Jimmy, disculpa que se nos hizo la hora. Voy a pasarle el liderazgo a Ricardo, porque tenemos varios retos. Es muy interesante lo que estamos planteando, pero necesitamos pasar a... Te lo voy a pasar el liderazgo a Ricardo en este momento. Adelante, ingeniero. Ricardo, continúa con el proceso, por favor. Ricardo Arias. Ricardo, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy en ese momento. Voy a compartir inmediatamente. Ok. Adelante, Jimmy. ¿Continúo? Sí, por favor, adelante. Confírmeme que están viendo la pantalla. Perfecto, por aquí. Dado esto, entonces, ¿me están escuchando perfectamente? Perfecto, Jimmy, te escuchamos. Ok, dado esto, entonces, en frase de cerrar esta lámina, es muy importante constatar la seguridad de las máquinas, es muy importante constatar las especificaciones del producto del fabricante y si lo desconocemos, ProMassafei se los ofrece. Siguiente lámina, por favor. Consecuencia de este reto, basado en experiencias previas y las más redundantes, es decir, las que más se tabulan estadísticamente, lesiones en las operaciones laborales, por supuesto la probabilidad de ocurrencia son altas, de manera que afecta directamente la producción. De esto no hay menor duda. Si yo tengo lesiones laborales y ahí tengo un personal técnico específico que no ha sido reemplazado por otro personal en proceso de competencia, en proceso de adiestramiento, por supuesto que ese personal que se encuentra lesionado puede
pararse toda una línea de producción. Asistencia técnica del equipo muy temprana. Cuando un equipo, por ejemplo, con el que le acabo de comentar, sufre este tipo de embates por desconocimiento, llaman inmediatamente a la gente especializada y hay una asistencia técnica muy temprana, inclusive con el equipo en garantía. Eso significa que es el uso incorrecto o el caso omiso de las especificaciones de seguridad que comprometen la operatividad del equipo, inclusive la garantía de este. Tenemos un equipo actualmente, una empresa muy, muy importante, el cual el equipo todavía está en garantía y se le ha hecho asistencia técnica aproximadamente como 11 veces. Y esos reportes de servicio, cada reporte de servicio es una especificación técnica por mala operación, por desconocer lo que es el análisis de una inversión de seguridad, de una seguridad de máquina, pues. ProMasaFey tiene esa competencia, tiene esas herramientas para que la persona o aquel cliente potencial en diferentes países quiera adquirir un equipo. ProMasaFey lo tiene. Asimismo, también tenemos la productividad significativa alterada, se altera. Ese equipo actualmente que está parado, esa retroexcavadora que está parada porque sus partes fueron devoradas totalmente por las altas temperaturas, la productividad se detuvo totalmente. Es decir, ese movimiento de manufactura es delta, ese movimiento de manufactura que necesita hacer constantemente, extraer ese material ferroso caliente para la fabricación de parabrisas, se tuvo trastocado tuvo desalineado por esa parte significativa alterada de esa asistencia. El resumo allí en el texto, el movimiento de manufactura esbelta estará en alto riesgo, ya que un equipo medular de una línea de producción se puede ver comprometido. Además, sus partes o componentes, lo que acabo de exponer. Siguiente lámina, por favor, ingeniero. La siguiente lámina cuando guste, ¿sí? Gracias. No obstante eso, nuestra solución al reto es implementar un análisis de riesgo, una materia de riesgo graficada, una materia de riesgo que muchos deben de conocer, es una materia de riesgo exhaustiva, integral, donde se evalúa el antes, el durante, el después, donde se obtiene una serie de datos, donde se evalúa el riesgo de manera eficaz, cuya finalidad es establecer su necesidad de realizar una inversión en lo que respecta a la seguridad. No es que compro el equipo, lo instalo y lo implemento. No, no, hay que hacer una serie de aspectos, hay que establecer una serie de estudios, de análisis, de metodología para evaluar no solamente el equipo, sino el entorno donde va a operar ese equipo. No el equipo y el entorno, también los operarios o la persona que va a manipular dicho equipo. Muy importante el monitoreo. Estableciendo una metodología, esa metodología no es más que un plan estratégico, un plan en donde estos a su vez estén sustentados en un plan y concebido bajo un enfoque de procesos. Por eso es que yo tengo la estructura de trabajar bajo procesos. El proceso muy importante, el PHBA, el antes, el durante, el después, el documentar, el monitorear y que todo esté documentado bajo hecho y evidencia. Muy importante la recomendación que hace ProMasaFey de trabajar en hechos y evidencia. Y ahí tenemos un pequeño gráfico donde hay un análisis, estrategia, plan, proceso, evaluación, control, todo enfocado en los riesgos. Los riesgos, como bien lo saben todos los clientes, están implícitos, son evidentes, son muchos de ellos, no son palpables, pero están allí. Siguiente lámina, por favor. Acciones de la empresa. Hago énfasis en un PHBA enfocado y basado en proceso, un planificar, un hacer, un verificar y un actuar. Importante recomendación que hace ProMasaFey. Adelante. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación y me encuentro completamente a la orden bajo cualquier consultoría y estos conocimientos que también he adquirido de hoy han sido muy complacientes y muy nutritivos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jimmy. Bueno, continuamos para culminar este seminario con dos retos importantes. El reto de distinción entre componentes de seguridad y seguridad de máquinas y la integración efectiva entre seguridad de máquinas y seguridad industrial, con el exponente ingeniero Ricardo Arias, quien es ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en higiene y seguridad industrial en la Universidad Autónoma de Occidente.
Tiene conocimientos en auditoría interna de sistemas integrados de gestión ISO 9001-2008, ISO 14000-2004 y OSHA 18001-2008. 2010, CSS Cali, implementación de sistemas integrados de gestión, ISO 9001-2008, ISO 14000-2004 y OSHA 18001-2008. Es ingeniero ambiental, especialista en higiene y seguridad industrial con 14 años de experiencia en el sector manufacturero, liderando equipos de seguridad de salud y medio ambiente e implementando sistemas de gestión integral bajo modelos de mejora continua como TPM y WCM a través del desarrollo de los pilares Safety and Environment. Más de 6 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de gestión de riesgo con enfoque en el control de riesgo mecánico, energías peligrosas, seguridad de procesos, tareas de alto riesgo, seguridad en la construcción, seguridad, gestión de contratistas y motivación de comportamiento seguro, así como estrategias de sostenibilidad a través de la implementación de proyectos de eficiencia energética y control de pérdidas, siempre con base en estándares internacionales y legislación colombiana. El ingeniero es entrenador de trabajo seguro de alturas, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colmena Seguros, el Ministerio de Trabajo de Colombia, ha sido seguridad y seguridad funcional para maquinaria Process Automation, derecho laboral en el Politécnico de Colombia, ha sido creador de habilidades de protección de máquinas en On-Road Corporation, seminario en sistema globalmente armonizado, auditor y contratista CGSST según decreto del Consejo Colombiano de Seguridad, ha sido coordinador administrativo y HCE NUFAR en Colombia, SA, coordinador ambiental de la Corporación Harinera del Valle, especialista en Unilever, Palmira, en liderazgo estratégico y operativo, en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, en seguridad de procesos, personas en el trabajo, sostenibilidad de la planta. Ha sido también igualmente interventor HCEQ Astroplaza Outlet con una constructora en Valle de las Palmas en el área de gestión, supervisión técnica e interventoría de los aspectos ambientales de seguridad y salud. Actualmente es director administrativo, consultor superior de seguridad en la empresa PromaSafety Colombia desde el año 2009 hasta la actualidad. Adelante, ingeniero Arias, tiene la palabra. Muchas gracias, Nancy. Hombre, se siente uno orgulloso cuando lo presentan de esa manera. Qué bien. Muchas gracias. Bueno, para todos los que estamos aquí, estos dos últimos retos se los voy pues antes que nada quiero saludarlos a todos y darles muchos agradecimientos por estar presentes en esta reunión que es para nosotros tan importante. En esos últimos retos, que son distinción entre componentes de seguridad y seguridad de máquina, les voy a hablar desde mi experiencia como miembro de la industria. Antes de, como lo decía bien Nancy al final de su presentación, antes de hacer parte del equipo de liderazgo y consultoría de PromaSafety desde hace unos años para acá, estuve ubicado en una posición de liderazgo de seguridad, salud y medio ambiente en una multinacional. Y todos estos retos que veíamos desde hacia atrás y estos dos en los que les voy a comentar, los vivimos, ¿sí? Específicamente cuando hablamos de componentes para seguridad y de seguridad de máquinas, nos enfrentamos a situaciones en la vida y en las plantas manufactureras, en que, déjenme un segundo que nos está pasando el slide. ¿A qué nos enfrentamos? A que tenemos riesgos en las máquinas, cuando nosotros hacemos evaluaciones de riesgos de personal, vemos las tareas de las personas y sabemos que las máquinas tienen riesgos, o las máquinas promueven o tienen riesgos asociados hacia las personas. En ese orden de ideas empezamos a identificar opciones de seguridad, ¿sí? Pero las máquinas son un universo. Las máquinas son un universo de oportunidades. Tienen muchas energías peligrosas asociadas, tienen muchos riesgos asociados a ellas y podemos nosotros caer en el error de empezar a implementar o a tomar medidas preventivas de una manera descontrolada. El desconocimiento de las normas, como lo han dicho mis compañeros expositores anteriormente, nos lleva a seleccionar elementos que no son adecuados, incluso elementos que no son de seguridad, ¿sí? Por eso es importante que nosotros hagamos un análisis de seguridad desde la A a la Z en la máquina.
que evaluemos la máquina en su funcionamiento, que evaluemos la máquina en sus diferentes modos de funcionamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de este reto de ir poniendo elementos o ir instalando elementos de una manera no sistemática en nuestras máquinas? Que vamos a poner elementos inadecuados. Y al final, eso se convierte en un control no confiable. Cuando tenemos un control no confiable, ¿sí?, lo que hacemos es que estamos dando una falsa seguridad a nuestros elementos, a nuestras máquinas. Y obviamente estamos exponiendo a riesgos iguales o mayores a las personas que están operando los equipos. Porque ellos van a estar convencidos de que lo que hemos instalado, ¿sí?, porque normalmente lo instala mantenimiento, lo envía, o las órdenes de instalación las envía seguridad, proyectos o mantenimiento, que como vienen sin el conocimiento específico, consideran que está bien. Y los operarios confían en esa instalación. Pero esa instalación nos da una falsa seguridad, porque vamos a seguir teniendo los mismos riesgos. ¿Sí? ¿Esto qué consecuencias además tiene consigo? Soluciones aisladas. Hay una desintegración. Cuando yo veo una máquina, cuando analizamos unas máquinas, debemos analizarlas como un componente total, las diferentes partes de la máquina, las diferentes partes del proceso, ¿sí? Cómo se mueven las piezas, cómo entran, cómo se transforman, cómo salen las piezas. Y todo el proceso en conjunto está ofreciendo riesgos o peligros a la persona. Cuando implementamos, vemos la máquina solamente como el sitio donde baja la prensa y hace la acción sobre la pieza, pero no vemos cómo entra la pieza o sale la pieza, estamos viendo soluciones aisladas y debemos verlo de una manera un poco más integral. Y esto nos trae al final fallos peligrosos. Por eso les decía yo, falsa seguridad cuando hacemos esas instalaciones. Las consecuencias más graves son fallos peligrosos que normalmente vienen con una lesión a un trabajador, vienen con un accidente a un trabajador. Esas son las consecuencias. Finalmente, las consecuencias de todos estos retos que hemos hablado hoy son daños a la persona. Y eso es lo que nosotros en PromaSafety y todas las personas que estamos aquí, que tenemos una sensibilidad sobre la seguridad, queremos evitar los daños o las lesiones a los trabajadores. Son lo más importante que tienen nuestras compañías, son el activo más importante de las organizaciones y debemos cuidarlos. Por eso, ¿cómo darle solución a esto? Debemos tener una mirada holística. En los análisis de riesgos, como lo mencionaba el ingeniero Leonardo, como lo hablaba Steven, como lo hablaba Gilberto y Jimmy hace un momento, en los análisis de riesgos debemos tener grupos interdisciplinarios. Debemos ver la máquina en sus diferentes modos de operación. Debemos evaluar la máquina en operación normal, en operación anormal. ¿Cuándo es una operación anormal? Cuando el producto que yo estoy produciendo o cuando el producto que yo estoy transformando para tener un producto terminado o semiterminado no es el que yo estoy obteniendo o no es el que yo necesito realmente. A eso en la industria le llamamos como productos no conformes o productos para reproceso. Eso es operación anormal. En estado de mantenimiento, cuando le estamos haciendo mantenimiento a la máquina, debemos tener en cuenta cómo se hace el mantenimiento, ¿sí? La limpieza, ¿qué debemos hacer con las máquinas en caso de emergencia? Cuando tenemos una situación de emergencia en la fábrica, debemos saber cómo abordar una parada de máquina, ¿sí? Entonces, mi invitación es tener una mirada holística de la máquina en sus diferentes modos de operación. Y esto, asociarlo mucho con los equipos de proyectos y de mantenimiento, de hacer una gestión adecuada del cambio y de la implementación de medidas preventivas. Siempre, siempre, la seguridad debe ser un criterio de decisión. Y como lo dice este mensaje, todos los cambios para mejorar deben mejorar seguridad. O todos los cambios deben ir con una mejora en la seguridad. Bien. ¿Qué debemos hacer para lograr esas soluciones? Lo primero es definir una gestión del cambio con seguridad. Definir una gestión del cambio con seguridad. A la par de eso, debemos desarrollar habilidades técnicas en los equipos que intervienen en las selecciones de máquinas, en los mantenimientos de máquinas, en las instalaciones de máquinas nuevas, ¿sí? Debemos entender que siempre hay una relación directa entre las condiciones y el comportamiento de las personas. Cuando nosotros tenemos una máquina con condiciones inadecuadas en seguridad, no le podemos exigir a una persona que tenga comportamientos adecuados o comportamientos seguros, porque normalmente la máquina, por sus condiciones, le va a exigir realizar comportamientos subestándar.
Imagínense ustedes si tienen que accionar una válvula de flujo que está a 3 metros de altura. ¿Cómo lo pueden hacer? Y ustedes están a nivel del piso. Tienen que utilizar herramientas, pueden ser una vara, algo que les llegue a alcanzar. Pero mi mensaje es, siempre debemos identificar condiciones antes de ir a exigir comportamiento. Y esto es un tema muy asociado a la gestión de seguridad de personal. Y por último, analizar la seguridad desde la A a la Z. ¿Qué quiero decir con eso? Que deben ver todas las aristas, desde todos los puntos de vista, desde todos los métodos o tipos de operación de la máquina, en todos sus estados de operación. Como les decía ahorita, operación normal, operación anormal, en mantenimiento, en limpieza y en emergencia. Muy importante, en emergencia. En el 10º reto, vamos a hablar de integración efectiva entre seguridad de máquinas y seguridad industrial. Desde mi experiencia, no hay forma de que la seguridad de máquinas esté aislada de la seguridad industrial. La seguridad de máquinas, como la hemos concebido y como la han concebido las normas hasta ahora, son una medida preventiva, son una medida preventiva de accidentes, son una medida preventiva a enfermedades laborales. Y ese es el enfoque de la seguridad industrial, prevenir accidentes y prevenir enfermedades laborales. En ese orden de ideas, la seguridad de máquinas va enfocada hacia un grupo de peligros específicos, que son los peligros que están asociados a la operación de las máquinas. Y si los ponemos a ver un reporte que generó la OIT en el 2017, ella dice que más o menos 1 de cada 5 accidentes, es decir, el 20% de los accidentes que tienen ellos registrados están relacionados con máquinas o con el uso de herramientas. El 40% de los accidentes que tienen registrados tienen las manos como una parte del cuerpo afectada, ¿sí? El 30% de los accidentes graves son ocasionados con operaciones no seguras de máquinas. Esto ya nos pone la seguridad de máquinas en una dimensión mucho mayor, ¿sí? Hay otros factores de peligros muy importantes como los trabajos en altura, los trabajos en espacios confinados, que ya vienen teniendo, por ejemplo, para Colombia, reglamentación pública, es decir, legislación asociada a ellos, definen las formas y las técnicas cómo se deben hacer los trabajos en alturas y los trabajos en espacios confinados. Desafortunadamente para Colombia no tenemos ese tipo de reglamentación para las máquinas, es muy somera, es muy general, ¿sí? Como en otros países, como en los Estados Unidos, como en Europa, como en Brasil, como en el mismo México, tenemos reglamentación que exige ciertos tipos de criterios en las máquinas. Pero en este reporte, lo que yo quiero darles con este pequeño brochazo de lo que dice la OIT es que la seguridad de máquinas es muy importante. Y desde nuestra óptica, la prevención de riesgos en seguridad de máquinas está absolutamente asociada a prevenir accidentes o enfermedades laborales, ¿sí? Miren este dato, el 60% de las máquinas, normalmente, según los registros de la OIT, no cuentan con sistemas de seguridad adecuados para la seguridad de los operadores. ¿Qué quiere decir esto? Y lo amarro con lo que decía ahorita hace un momento. Cuando no tenemos condiciones de seguridad óptimas, no podemos exigir un comportamiento adecuado de parte de las personas. Bien, entonces la invitación también es a que nosotros, que hacemos parte activa del liderazgo de las compañías en seguridad, nos metamos en la cabeza que lo que primero debemos gestionar es las condiciones bajo las cuales están trabajando nuestros operadores, ¿bien? Antes que exigir un comportamiento de parte de ellos. Si nosotros no incluimos la seguridad de máquinas o la gestión del riesgo mecánico como parte de la seguridad industrial, como nuestro ejercicio de análisis, identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos, pues no los vamos a conocer. Y sumado al desconocimiento que tenemos de las normas y a las pocas capacidades que tenemos en las organizaciones internamente para desarrollar proyectos de remediación, pues entonces no vamos a implementar controles adecuados, ¿sí? Y por último, la responsabilidad de los accidentes se la vamos a dejar al comportamiento de las personas, que es lo peor que podemos hacer. Porque como lo decía nuestro compañero Leonardo en su primera exposición o en la exposición de los primeros retos, baja la moral. No puede ser que yo como operario sea responsable de mi seguridad cuando estoy enfrentado a una máquina que no tiene condiciones seguras de trabajo. Entonces, esa es la mayor consecuencia.
una responsabilidad del comportamiento que recae única y exclusivamente sobre las personas que lo tienen. ¿Cuáles son las soluciones? Lo hemos hablado durante toda la charla de una manera muy activa, es identificar los peligros y evaluar los riesgos en las máquinas. Involucrar la gestión del riesgo mecánico como parte activa de la gestión de riesgos en la planta, de la gestión de riesgos en nuestros ejercicios manufactureros. Asimismo, a partir de la identificación de los peligros, evaluando los riesgos, se definen controles de ingeniería efectivos, basados en el conocimiento de las normas, basados en un ciclo PHBA, como lo comentaba también Jimmy hace un momento. Bien, esa es la solución al reto. ¿Qué acciones debemos emprender nosotros en nuestras empresas? Lo primero, entrenamiento y conciencia. Debemos desarrollar habilidades, debemos entregarle a nuestras personas responsables de comprar máquinas, de hacer mantenimiento de máquinas y de hacer modificaciones en máquinas, el conocimiento suficiente para hacerlo de manera segura. ¿Okay? Para lograr unas máquinas instaladas en nuestros procesos seguras, para comprar adecuadamente. Una de los grandes, digamos, falencias o debilidades, mayor oportunidades que tenemos en las organizaciones es fortalecer el proceso de compra. Muchas veces tenemos a un comprador que solamente lo mandan a negociar un precio. Y como decía Gilberto también hace un momento, los fabricantes normalmente te ponen un precio globo de la máquina y tú, el comprador, lo primero que le va a pedir es un descuento. Necesito ajustarme un presupuesto. Y ese después envíeme a cómo le podemos bajar el costo. Y lo primero que te ponen en el costo es la seguridad. ¿Esa seguridad la necesito en Colombia? No, no hay una regla que lo exija. Por ejemplo, un país de Latinoamérica como Colombia, no hay una norma que te exija que tienes que tener un sistema de seguridad verificado y validado con componentes específicos de seguridad. No existe. ¿Sí? Entonces, retiramos seguridad. Cuando la seguridad es lo primero para las compañías. ¿Bien? Entonces, entrenamiento y conciencia a todos los equipos que están relacionados y las personas y los roles que están relacionados en la cadena de valor de los proyectos. Después de entrenar y generar conciencia, desarrollamos estándares de trabajo seguro y esos estándares como estándares internos, pero adaptados o realizados bajo las instrucciones normativas. Una vez hemos hecho estos estándares de trabajo, generamos planes de acción consistentes, ¿sí? Identificamos acciones remediales o preventivas que vamos a ejecutar en un tiempo específico y que las vamos a ir midiendo. Y eso lo vamos a ir acompañando con concientización del personal, gestionando comportamiento, pero gestionando condiciones. Primero gestionamos condiciones y vamos gestionando con comportamiento. Por último, eso que nos va a permitir tener a la seguridad como un valor corporativo. Puede ser que nosotros digamos que la seguridad es lo primero, pero tú tienes que trabajar sobre un charco de agua y con fuga y con cables eléctricos en mal estado. Entonces, vamos a ser consistentes. Debemos primero hacer mejoras en condiciones de nuestros equipos, de nuestras máquinas, de nuestras instalaciones y de nuestros locales para poder exigir comportamiento a las personas. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en la capacitación. Para nosotros es muy importante darles esta información, ¿sí? Y bueno, estamos abiertos a las preguntas y a las inquietudes que pueda expresar. Por favor, Nancy, ayúdanos con esa tarea. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Hay alguna pregunta de alguno de los participantes? Bueno, en el chat no nos pregunta si compartiremos la presentación. Claro que sí, vamos a compartir la presentación con todos ustedes. Cuando se inscribieron, diligenciaron una información de contacto. Tenemos esa base de datos y vamos a compartir con ustedes la información. ¿Algún comentario adicional de los ingenieros que participamos en este encuentro de conocimientos? Leonardo. Gracias, Ricardo. No, muy ilustrativo y educativo todas las presentaciones. Nuevamente, gracias por invitarnos y si de pronto ahora no tienen preguntas, igual tienen todos nuestros contactos o a través de Gilberto, por favor, háganos llegar sus dudas e inquietudes.
si son inquietudes particulares, y cuenten con nosotros para poder resolverlas de la mejor manera. Gracias a todos. Perfecto, Leonardo, muchas gracias. Bueno, con esto damos por terminado el ejercicio del webinar de 10 retos en seguridad de máquinas. Muchas gracias a todos los participantes. Denme un segundo, estoy viendo por acá algo. Y bien, esperamos que todas las dudas hayan sido aclaradas y sean para beneficio de sus empresas. Y además está decirle que desde PromaSafety estamos con las puertas abiertas ante cualquier inquietud para brindarles la asesoría pertinente. Aldrin, por favor, coméntanos. Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones por la presentación. De verdad ha sido fantástica. Es un privilegio estar también con ustedes y su equipo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, nosotros tenemos también, asesoramos por medio de CIA, que es también una empresa aliada de 20 Solar Energy, a varias empresas en México en materia también tanto de maquinaria de seguridad. De hecho, ya para el mes de mayo voy a dictar un curso de ejecución y control de obras civiles a todo lo que es la parte de la Secretaría de Estado de Tabasco, e inclusive algunos contratistas. Aquí no se está manifestando ni bajo ningún concepto lo que es el control y la calidad en materia de seguridad en la ejecución de obras civiles, ni mucho menos petroleras, ¿no? La idea es que, por medio de Gilberto, Ricardo, que hagamos un equipo multidisciplinario para ofrecer todos estos servicios aquí en México. No sé si me copian la idea. Claro que sí, Aldrin. Muchas gracias por esa invitación y bueno, en otra sesión, en otro espacio, lo conversamos con Gilberto, quedamos ahí pendientes. Por favor, Nancy, toma el input de Aldrin para que nos reunamos con él próximamente. Muchas gracias, Aldrin. De hecho, a mí me pasó en Produsal. Yo tengo certificación con Maxo. Me sucedió con un cliente, bueno, puedo decir CPC, ellos tenían las maquinarias allá en Produsal, pero ninguno de ellos prácticamente desactivaron todos los sensores de la máquina. Era una máquina muy moderna. Estamos hablando de una especie de 7, de 9, para arrumar la sal que había y los calibradores que habían en la piscina de sal que se realizaban allá en los Olivitos. Pero entonces desactivaron todos los sensores, e inclusive habían códigos de falla que tenían hasta 7000 horas, y la máquina automáticamente se pone en segunda y duraron todo el tiempo así con esa máquina. Y hubo un momento que la máquina simplemente no cambiaba de velocidad y casi arrolla a unos trabajadores que estaban allí. De verdad, lo digo como anécdota, pero es importante todo lo que ustedes están planteando. De hecho, se le hizo una presentación de mantenimiento por hora de la máquina, donde se incluyó prácticamente lo que es la seguridad de esa maquinaria que era tan costosa. Entonces, bueno, de verdad me hicieron recordar todo eso y los felicito por tan buena iniciativa. Muchas gracias, Aldrin. Muchas gracias. Nazli, tienes la palabra. Oye, Lidia, ¿tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? Nosotros te escuchamos, Nazli. Bueno, Nazli tiene algunos inconvenientes. Nazli, por favor, haznos las preguntas por el chat, nos las mandas al correo. Ya es tiempo de cortar. Muchísimas gracias a todos. Esperamos en una nueva oportunidad nos acompañen ustedes y muchas más personas. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego y buena tarde. Gracias, bye. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Hasta luego.